Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Alito, ¿cómo estás? Todo Vamos a ver bien. Todo bien. cómo nos va hoy. La última reunión la tuvimos tipo webinar y esta pedí que fuera que todo el mundo, o sea, como que podernos ver las caras, porque si no me parece como demasiado frío y aburrido. Bueno, está bueno. O sea que bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. La idea es que las personas se puedan juntar. Ahí tú sí las puedes mutear mientras que uno está presentando. Y después entonces se presta más para preguntas y respuestas, porque si no, entonces es como por el chat y tú estás hablándole así como a la cámara en... Sí, sí, seguro. Sí, sí, queda una cosa totalmente. Sí, Sí, mucha gente apaga la cámara, pero yo prefiero eso y por lo menos ver las cositas que nada más la pantalla así tal cual. Sí, sí, como en sí, cero, ¿no? Eh, de acuerdo. lo que es un poquito más seguro, eh, pero bueno, veamos a ver cómo nos Perfecto. funciona. A ver. Ya tú practicaste de subir tu presentación y no sé qué, ¿te funcionó bien? Sí, sí, recién la proyecté y andaba bien. Así que. Ok, perfecto. Carlos, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buen estás, día. Mario? ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Gusto verte, gusto verte. Ya acá estamos avanzando también en lo de nosotros, Carlos. Así que vamos. Vamos, vamos. Vamos, ya se va a dar, ya se va a dar. Sí, así es. Demasiados sombreros, Mario, demasiados sombreros. Sí, hombre. Pero ahí vamos, ahí vamos. Hola, Minty. Aminta, ¿Qué tal, Aminta? estás en mute. Y Dices tenés en un voz mute. alto. ¿Ah? Ahora sí. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Hola, Minty. Hola, mi Moni. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Cool, chévere. ¿Hasta cuándo estas pandemias, chicos? No sé. Mira la gata en la cola del gato. La gata, me encantan las reuniones con Minty y la gata. Dije. O sea, no hay nada. Siempre le La dan. mía se pone necia y ladra, pero nadie la ve. Entonces no es tan divertido. La de Aminta nos visita, o sea, y es así como clamorosa. No hay nada que le guste más que pasar por encima de tu teclado, o sea. Siempre, como que las reuniones la trae. El Quiero sonido, aprender, quiero aprender. la Oye, Lucianita. ya, no se peleen. Se están atacando. Son dos gatas. Son dos gatas. Esta es mía. Ay, mi reina bella. Y es la pelea. Porque las dos quieren estar encima mío. Vaya, váyanse, vaya. No, Ramón, quítate. Estoy diciendo que las gatas de Aminta son parte del sino y me encanta. No. Cuando se podía venir a la oficina, venía tía Manuel José Paredes. Entonces se sentaba nada más en la oficina a ver cómo las gatas abrían la puerta para incluirse dentro de las reuniones. Decía, espérate, ahí viene. Una se subía, jalaba y la otra empujaba. Y la otra dentro de la reunión. De verdad, ya tienen su mecanismo. Pero sí, súper trabajo en equipo. Una jala la palanca y la otra empuja la puerta. Ay, qué risa. Qué risa. Luciana, ¿cuántas personas tenemos registradas para esta reunión? No nos está escuchando. Sí. Ahí está Luciana. Bueno, yo voy a ponerme 2 minutos de mute mientras empezamos para terminar una cosita técnica que tengo acá. Lucianita, ¿cuántas personas tenemos registradas? No sé si me estás hablando o no te estoy escuchando. Me parece que no está escuchando, directora. Déjeme chatearle para decirle Ajá. que tiene un tema con su... No es que está en mute. Y parece que no nos escucha.
Un segundito. Dice que está en una llamada ahorita, solo que me acaba de chatear. Ok, ¿y tú Déjame tienes cuántas personas tenemos registradas? Déjame ver. Bueno, no, como es reunión, no tenemos un registro, sino que No entra en sé. directo. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Perdón, disculpe, justo me entró una llamada. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, bien. Estaba preguntando si teníamos registros, pero como es abierta, entonces no es con registro, es nada más con link. Exacto, no hay. Ok. Bueno, esperamos un ratito para ver si se nos suman. Ok. Esperamos hasta qué hora, Carlos, ¿cómo quieres empezar? Como ustedes digan, cuando ustedes digan, yo estoy Lo que se listo. nos está uniendo. No quisiera demorarlo demasiado para el que está entrando a tiempo. Me parece. Tenerlo y que las personas pues se vayan sumando en la medida que puedan entrar y así lo vamos viendo. O sea, bueno, si estás de acuerdo, Mario, a arrancar. Y bueno, darle la bienvenida a todos. Gracias por los que se están uniendo. Joana, creo que estás por ahí. Allá tengo a alguien de Claro, Lisbeth, Natalie, Yesenia. Hola, Joanita. Y
Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de tener la presentación con Carlos. Como saben, nos vamos a estar reuniendo el primer martes de cada mes, de 11 a 12, y la idea es poder tener un espacio donde nos veamos, donde compartamos, donde siempre aprendamos, porque yo creo que eso es parte de lo que queremos hacer, siempre aprender y desarrollarnos, y de ahí tener un pequeño espacio al final para preguntas y respuestas con el expositor, y luego para temas de la camarita, inquietudes, lo que estén viendo, si quieren comentar por dónde va la cámara, preguntar algún tema específico de posiciones en la Cámara de Comercio, o necesidades que tengan sus empresas donde la Cámara pudiese apoyar. Entonces, un poquito ese es el tema, ¿no? Hoy les leo así rapidito, lo más que pude resumir, un currículum maravilloso de Carlos. Tiene más de 25 años de trayectoria en el mercado publicitario, ha gestionado departamentos de producción, tecnología y operaciones para el grupo John & Rubicam en Latinoamérica, y ha dirigido los esfuerzos de transformación de Grey Latam hasta el 2019. Esa experiencia le permitió publicar en 2018 su primer libro, Usted puede sanar su agencia, con propuestas concretas y efectivas para lograr el éxito aún en el escenario de crisis que venía sufriendo la industria publicitaria, y que viene, yo no sé si sufriendo o transformándose, Carlos. Yo creo que es una industria que realmente todo el mundo se tiene que transformar, y la publicitaria ha sido, yo creo que la más, no voy a decir afectada, pero la más tocada, digamos, por esa transformación de la que tú hablas, ¿no? En diciembre del 2019 creó su consultora Sanar su Empresa, con el objetivo de ayudar a todo tipo de empresas a replantear sus modelos de negocio y transformarse, mientras que en el paralelo colabora activamente en la promoción de iniciativas de cambio y disrupción. En agosto de 2020 publicó su segundo libro, Usted puede sanar su empresa, en el que expande su visión más allá del mundo publicitario, desmitifica la transformación digital y la pone al alcance de cualquier empresa, comercio o profesión. O sea, en pocas palabras, nos quitamos el miedo, ¿verdad? Y nos atrevemos a dar ese salto cuántico. O sea que bueno, Carlos, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Este es el grupo 11 de la Cámara de Comercio de Agricultura de Panamá. Somos el grupo de comunicación, industrias creativas, publicidad, medios, agencias. O sea que hay un poquito de todos los sombreros, y creo que podemos ganar mucho de lo que tú puedas ofrecernos. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la atención. Y un poco esa es la idea. Esta presentación que vamos a ver hoy se llama Trascender lo Obvio, porque de alguna manera se trata de eso, de empezar a pensar cómo trascender lo que es lo más obvio del negocio en el cual uno está metido. Y tiene que ver con esto que vos decías, de cómo las agencias de la publicidad, digamos, han necesitado, digamos, de transformarse en los últimos años, y no ha alcanzado el ritmo que se requería para acompañar cambios que se daban en el mundo previos a la pandemia, además después sumada a la pandemia, ¿no? Entonces un poco esa es la idea. Así que, si les parece, voy a compartir pantalla y empezamos. Esta es una presentación que originalmente, digamos, ha sido pensada para agencias y sus clientes, pero funciona para agencias de medios, funciona para BTL, funciona para productoras, funciona para agencias de PR y demás, porque hay muchas cosas en común en todos estos negocios. Estudios de diseño, etcétera, etcétera. Entonces yo doy de estas charlas, funcionan, son, si bien están pensadas desde el lado de la publicidad, no se agotan en eso, sirven como un ejemplo interesante de cómo algunas cosas son más claras en el mundo de la comunicación, pero no se agotan en ese mundo. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar. Yo siempre hablo de que hay que empezar por hacer lo básico bien, ¿no? ¿Y qué es lo básico? Creo que para cualquier empresa en el mundo capitalista se trata de ganar plata, ¿no? Y en el mundo de la publicidad eso fue cierto hasta hace unos años, en el cual las agencias eran altamente rentables, y después se empezó a erosionar esa rentabilidad, y también en el momento en el cual se separan las centrales de medios, que en algunos países es algo mucho más fuerte, quizás en Panamá las agencias todavía siguen siendo muy integrales, manejan medios, pero
no es lo más común en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, bueno, en Brasil sí, en Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, las centrales de medios han tomado una preponderancia muy grande. Entonces, lo que ha sido la publicidad tradicional, la publicidad creativa, se vio forzada a replantearse un modelo de negocios. Y dejaron de ser rentables, por lo menos en la magnitud que lo eran hace 20 años atrás. Entonces, yo creo que lo básico es tener claros los ingresos y los costos, y acá es donde entro en el otro tema, que tiene que ver con la falacia de las deudas incobrables, que básicamente es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos, que nos impide tomar las decisiones que más nos convienen, ¿no? Por ejemplo, gastos del pasado que no se han podido recuperar, uno queda atado emocionalmente, entonces clientes con promesas de crecimiento futuro que no se dan, departamentos que se crean y no son rentables, pero en algún momento lo vamos a hacer rentable, posiciones, personas que se traen a las agencias a trabajar y demás, y sí, nos va a dar rentabilidad, nos va a dar negocios, y esto a veces lo que ha hecho es aumentado, ha incrementado plantas, costos y demás, se ha invertido muchísimo y cuesta dejar atrás. Y lo que impide es tomar, digamos, hacer el análisis más racional de lo que es mejor en cada situación. Entonces, por ejemplo, creaciones de departamentos digitales, áreas de unidades de negocios, que no han sido rentables y que se sigue invirtiendo en esto, y en el momento hay que darle un corte y empezar a pensar cómo hago para que esto realmente, desde un punto de vista absolutamente racional, aunque yo haya invertido en el pasado, lo pueda o rentabilizar o me lo saco de encima, porque terminan siendo un lastre. Y yo insisto muchísimo que para que esto suceda, las agencias tienen que tener claro el tema de datos, ¿no? Yo hago una analogía con el tablero del avión, es como pilotear un gran Airbus con 300 pasajeros a bordo con el tablero de comando de una avioneta, ¿no? Entonces, la publicidad se ha manejado con el tablero de comando de una avioneta, se ha manejado con un par de indicadores generalmente relacionados sobre todo con facturación o ingreso, pero, y esto lo he visto haciendo consultoría en Latinoamérica, por ejemplo, temas de overhead mal calculados, que impiden tener un esquema de precios razonable, ¿qué pasa? Si un overhead está mal calculado, termina siendo o muy caro o muy barato, y si soy muy barato voy a ganar negocios, pero no voy a ser rentable. Este tipo de cosas me parece que son fundamentales. Un claim profitability por cliente bien hecho es muy raro encontrarlo, y eso es algo en lo que trabajo muchísimo, porque la realidad es una agencia de publicidad de medios, PR, productora, estudio de diseño con 10 KPIs importantes, bien definidos, se puede gestionar. Pero se trata de controlar, de administrar, de gobernar realmente para tener un negocio saludable. Entonces me parece que esto es lo básico de los negocios, y yo hago muchísimo hincapié en esto, porque es desde donde se construye todo, porque es lo que permite después también tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, yo propongo en general tener esquemas de mayor descentralización, ¿no? Con espacios de autonomía dentro de las áreas, y hacer corresponsable a la gente por los éxitos y por los fracasos. Darles poder, darles información, darles herramientas, porque creo que la rentabilidad es una cuestión de planificación, no de suerte. Y saber si yo soy rentable a fin de año en la masa de clientes, me estoy exponiendo, estoy trabajando todo un año para entender si soy rentable a fin de año. Entonces termino del lado de la suerte y no desde la planificación. Entonces, el foco en el delivery, en este tipo de industrias, nunca se ha preocupado por una gestión eficiente, con datos, con un foco en la productividad, con un foco en la administración y los costos. Entonces, esto es algo que para mí es lo básico, es lo que hay que construir en todos los casos, y trabajo muchísimo cuando hago consultoría en esto, en construir un buen overhead, un client profitability, modelos de gestión, modelos de gestión descentralizada y KPIs, ¿no? Entonces a partir de ahí, después uno puede tomar las decisiones que uno quiere. Y creo que, bueno, un poco la publicidad, sobre todo, tiene que ir más allá de la publicidad. Y se trata de resignificar conceptos. Y esto aplica a PR, agencias de medios, aplica
a un montón de áreas, a las productoras, ni que hablar, porque las productoras también han visto erosionado su negocio, a los estudios de diseño, a cualquiera. Entonces se trata de resignificar conceptos. En el caso de la publicidad, dejar de pensar en términos de avisos, dejar de pensar en ser digital, dejar de pensar en bajadas digitales, ¿no?, de las campañas, y para empezar a entrar en un mundo que tiene más que ver con la relación que hay entre los consumidores y las marcas. Y esto es para agencias y para todo tipo de industrias que están de servicios profesionales. Entonces, uno de los temas que hay que recuperar es el rol de máximos expertos, porque hoy en día muchos clientes le dicen a sus agencias, de lo que sea, qué hacer cuando antes le preguntaban qué hacer. Hoy le dan instrucciones. Entonces, en el rubro de la comunicación, absolutamente hay que ser expertos en publicidad, hay que ser expertos en comunicación, pero también hay que ir más allá en lo que tiene que ver con lo que es experiencias del consumidor. Y las agencias tienen que ser los guardianes de la estrategia y de la creatividad. Tienen que ser los que estén ahí en ese rol y en ese lugar que lamentablemente, digamos, con el correr de los años se ha ido perdiendo. Creo que hay que ir más allá de lo que es el marketing, porque solo con el marketing se pierden oportunidades. Hoy en día, ¿cuál es la línea que separa marketing y ventas en un e-commerce? Bueno, hay servicios que van de un lado hacia otro. Quedarse en las áreas de marketing, como en el PR únicamente y en la parte institucional para las agencias de PR, o en lo que tiene que ver con la parte de medios, únicamente se está perdiendo oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, creo que hay algo que ahí se puede hacer para empezar a pensar en qué otras áreas uno puede capturar oportunidades. Y yo definitivamente creo que hay que ir por el negocio, ¿no?, como conjunto. En el caso de las agencias de publicidad, como proveedores de cualquier empresa, ocupan un lugar único y privilegiado, porque conocen sobre el diseño, sobre la producción, sobre los consumidores, el target, sobre la competencia, la estrategia del producto o del servicio. Conocen todo. Es un conocimiento tremendamente amplio que después se aplica en un espectro muy reducido de acción, ¿no? Y se queda con suerte en la comunicación. A veces se queda únicamente en la publicidad, pero si se queda en la comunicación, aún así es estrecho. Entonces, teniendo toda esa información, se puede empezar a pensar en resolver problemas de negocio. Y eso es el tema, digamos, cómo trascender, ¿no?, el servicio profesional al que estamos acostumbrados a dar, cómo trascender la obviedad de lo que hacemos, porque teniendo esa cantidad enorme de datos se pueden identificar oportunidades y se puede empezar a pensar cómo ayudar a las empresas a resolver sus problemas de negocio. Entonces, el tema aquí es, ¿cómo hago para agregar valor?, ¿no? Y básicamente acá hay un concepto, ¿no?, que yo lo llamo las 4 Es, que es típicamente, y sobre todo en los esquemas de FI, que los esquemas de FI rigen en medios, rigen en PR, rigen en publicidad creativa, rigen en todo, y hasta en diseño hoy en día. Los esquemas de FI se basan en vender esfuerzo y eficiencia. Gente que hace un paquete de trabajo más o menos eficientemente, y eso es lo que de alguna manera se vende y se cobra por eso. Hay alguien que está... Hay un retorno que me está haciendo. Aileen, si puede poner mute. Sí, porque no tengo el... Ya, listo. Perfecto, gracias. Entonces, un poco el tema con esto es... Perdón, vamos para atrás. Lo que se vende muchas veces en un fee es esfuerzo y eficiencia. Gente entera o por pedacitos que se traduce en un montón de trabajo, lo más eficientemente posible. Entonces, ¿cuál es el verdadero cambio? Vender expertise y efectividad. Cobrar por el expertise y la efectividad, ¿sí?, y no por el esfuerzo y la eficiencia. Ese es el dilema de lo que planteo con estas 4 Es, ¿no? Creo que hay que desacoplar muchas veces la ejecución de lo que es estrategia, claramente,
y desarrollar expertise en la ejecución, aunque no sea internamente. Entonces, ahí se corre el foco hacia la creación de valor, ¿no? En actividades, en productos, en servicios de mayor valor agregado que tienen que ver con estrategia, consultoría o innovación. Absolutamente, esto es un cambio, digamos, de mentalidad, porque muchas veces el negocio está planteado en función de esta ejecución. Y la ejecución hoy en día, con tantas empresas de garage, tanta gente haciendo trabajo freelance y demás, es lo que más fácilmente nos van a desafiar en cuanto a precio. Entonces, la ejecución hoy en día no es el gran negocio. Y acá voy a desarrollar un concepto que le escuché a Agustín Vivancos, que es el CEO de una empresa, de una agencia de publicidad, que hizo su transformación cuando mejor le iba, hace 3, 4 años, en su mejor momento, porque dijo, cuando necesite hacerla, no voy a tener los recursos para hacerlo, lo hago cuando tengo los recursos. Y él dio una charla brillante, es un tipo bastante asqueroso en sus modos, pero dio una charla brillante en el FOA Madrid en 2018, donde él lo que dice es que la publicidad, sobre todo el trabajo de agencias, y también aplica para medios, también aplica para PR, al estar al final de la cadena de valor, entran en la última etapa del proceso. Una vez que está definida estrategia, propósito, posicionamiento, una vez que está definida la identidad de marca y la experiencia de los consumidores, una vez que está producido el diseño del producto o del servicio, una vez que están las ventas y los canales definidos, se llama a la publicidad para que haga algo lindo con eso, o para que resuelva eso, sea desde el lado de los medios, sea desde el lado creativo, sea desde el lado del PR, sea desde el lado de la producción o del diseño. Entonces, de alguna manera estar al final no permite capturar valor. Entonces, lo que plantea es que hay que añadir creatividad, innovación, expertise, consultoría profesional en todas las etapas de la cadena de valor, ¿no? Y él hace mucho hincapié en esto y reposicionó su agencia para empezar a dar servicios en este sentido. A mí me parece un concepto súper interesante, digamos, de estar al final o poder capturar en toda la cadena, ¿no? Y acá hay algo interesante que yo lo tomo como ejemplo, que básicamente son qué cambios se operaron en los consumidores en los últimos años, en los últimos 2, particularmente con la pandemia, que tienen que ver con este tipo de cosas. Por ejemplo, antes los consumidores tenían un foco más de planificación del futuro a largo plazo, y hoy en día, se trata de valorar el presente, mucho más. Había una priorización de lo individual a pensar más en términos de colectivos. Había una tendencia a consumir libremente hacia un consumo mucho más acotado, mucho más racional, ¿no? A un consumo más responsable. Había una pulsión por lo internacional, sea desde la que era importación de productos como de viajes y demás, hacia explorar más todo lo que tiene que ver con lo local, y lo que eran grandes experiencias, sobre todo, bueno, masivas, grandes recitales, grandes eventos y demás, a lo que tiene que ver con experiencias más significativas. Estos cambios deberían operar desde el modelo de negocios que uno tiene como empresa profesional también, porque todo esto no dejan de ser pequeñas oportunidades que se van produciendo dentro de la propuesta de valor que uno puede plantearles a los clientes. Es entendiendo qué cambios hubo en los consumidores, yo puedo acompañarte en todo esto. Y de eso se trata, de alguna manera, esta idea de transformación, entender dónde están esas oportunidades para empezar a capturar en nuevos negocios, en nuevos servicios, en nuevos productos que uno pueda desarrollar desde la propia empresa hacia el mundo de los clientes. Y pensando en términos de los consumidores. Y esto me parece que es algo súper interesante. El estudio, no sé si conocen el estudio, seguramente el de Meaningful Brands, y lo pongo con signos de interrogación, el de Havas, porque estamos hablando realmente de marcas relevantes, significativas, cuando el 77% de las marcas podría desaparecer y no le importa a nadie, ¿no? Entonces, el exceso foco en lo que es marca está distrayendo de otras áreas en las que habría más oportunidades. El 71% de la gente no cree en las promesas de las empresas,
el 47% de las personas no cree que sean confiables, el 73% cree que las marcas deben actuar ahora en función de propósitos más elevados y más interesantes, el 64% de la gente prefiere marcas con propósito frente a marcas que no lo tienen, ¿no? Y acá fíjense todo lo que hay para desarrollar, ¿no? El 66% de las personas quiere experiencias que sean más significativas, el 77% espera que las marcas los apoyen en tiempos de crisis, y acá yo hablo, en otra presentación, yo hablo, por ejemplo, de los verdaderos propósitos, y ahora lo vamos a revisitar acá también sobre el final, en los verdaderos propósitos. Digamos, a veces el propósito importante es importante, sí, pero a veces algo más terrenal y más cercano me ayuda un montón. Todas estas son situaciones de oportunidad que las marcas deberían estar mirando y entender, ¿estoy en el 23% que le importa a la gente o estoy en el 77%? Si estoy en el 77% tengo que empezar a hacer algo, ¿no? Y lo más interesante de esto, que la mitad del contenido que hay circulando no es significativo para la gente. Entonces, bueno, ¿cómo hago para hacer contenido de calidad, más pregnante, y que llegue mejor a la gente? Bueno, todo esto, de nuevo, son oportunidades que hay que empezar a mirar para salir del modo, de estar en un modo automático, ¿no? Y empezar a pensar en términos de cómo descubrir esto para ampliar, ¿no?, oportunidades dentro de los clientes. Y por otro lado, bueno, las propias marcas han cambiado. Antes era el negocio y la responsabilidad social corporativa, ahora el negocio es la responsabilidad social corporativa, porque las marcas están siendo miradas y muy auditadas por la gente. Entonces, antes se pensaba en extensiones de marca, y ahora ha habido, a partir de la pandemia, una concentración hacia las marcas troncales y las marcas fuertes, ¿no? Del consumo vía retail hemos pasado a probar el consumo vía web, ¿no? Y el delivery y la compra online. Pasamos de touch points a experiencias touchless por temas de pandemia. Y bueno, hay que empezar a aprovechar estas situaciones. Y todo lo que venían haciendo, esto es un estudio súper interesante de BBH, que se puede bajar completo, son como 100 y pico de páginas, de lo que venían haciendo, a qué es lo que podrían hacer, qué potencial hay de extensión, de expansión de las marcas, diferente a lo que se venía haciendo, porque lo que se venía haciendo, como vimos acá, no es lo relevante para la gente. Si el 50% del contenido no es significativo y el 77% de las marcas podría desaparecer, hay algo que hay que dejar de hacer y cambiar. Bueno, esto es lo interesante, digamos, de las oportunidades que se han creado de alguna manera a partir de los cambios que ha habido en los últimos años, pre-pandemia, porque hay un montón de cambios que ya estaban instalados y que la pandemia aceleró definitivamente, ¿no? Obviamente en el corto plazo y en el largo plazo hay ganadores y perdedores, los más inmediatos, los menos inmediatos, ¿no? Los que han ganado y los que han perdido y demás, y bueno, ahí es donde también hay oportunidades para empezar a explorar. Esto es como mapear dónde están las oportunidades hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la transformación en sí, en lo que tiene que ver con el marketing, creo que pasa por empezar a dar valor a cada instante, a cada etapa del Customer Journey, ¿no? Y aprovechar eso. Hay que trabajar mucho con el Customer Journey para darle más importancia a cada uno de los momentos de contacto, sean físicos o digitales, pero creo que ahí hay enormes oportunidades de desarrollar cosas en cada uno de esos puntos y entender si hay consistencia, si hay continuidad, si realmente hay una unicanalidad en la comunicación y en la experiencia del consumidor. En lo que tiene que ver con experiencia, básicamente todo lo que es innovación en servicios o productos que mejoran la experiencia del consumidor y este aprovechamiento de los touchpoints, del momento, sean físicos o virtuales, no importa. En lo que es negocio, es volver, es insistir
y poner verdaderamente al consumidor en el centro de todo, ponerlo en serio. RGA tiene un concepto, yo no cito muchas agencias en general como ejemplo, pero RGA tiene un concepto que es interesante, que ellos hablan de ellos quieren ayudar al C-level de las compañías a innovar. Están posicionados en ese negocio. O Founders, una agencia que se creó hace 2 años, que quieren ser el departamento de innovación de sus clientes, ¿no? Entonces, me parece que es un cambio de posicionamiento, de intermediación en medios, de vender fees de creatividad, de vender servicios de producción y demás, a estar posicionados en otro lugar. Y eso es lo que destaco en este tipo de empresas, cuando empiezan a desarrollar un negocio que no mata al anterior, sino que lo complementa. Entonces, todo esto va más allá de lo que es la transformación digital. La transformación digital es parte de cualquiera de estas transformaciones y las apoya y las potencia, pero no necesariamente esto es únicamente digital. La innovación no es únicamente digital. Si bien se da muchísimo a partir de nuevas tecnologías, la innovación no necesariamente es digital. A veces tiene que ver con un cambio de envase, a veces tiene que ver con un cambio en la modalidad de delivery, a veces tiene que ver con un cambio que no tiene nada que ver con tecnología, no siempre. Entonces, dentro de esto, yo hablo mucho de que el punto es, lo que no hay que hacer, y el error más común es traer presupuesto hacia innovación o hacia consultoría o hacia transformación. No, hay que crecer en presupuesto. No basta con, tomar esta parte del presupuesto y empezar a trabajar en estas áreas. La idea es no tocar el presupuesto original de medios, de producción, los fees o nada de eso. Cualquier iniciativa tiene que ser adicional, porque si no lo que hacemos es canibalizar el propio negocio. Hay que hablar en términos de ROI, como las consultoras, retorno de la inversión, absolutamente. Y esto es algo que la publicidad, sobre todo, se lo ha olvidado durante mucho tiempo. Y cómo se aplica ese retorno de la inversión a lo que son iniciativas o proyectos. Tienen que ser soluciones win-win y convertirse idealmente en socios estratégicos por lo menos de la iniciativa con los clientes. ¿Y qué pasa cuando un cliente no ve a su agencia PR, a su agencia de medios, como en ese lugar estratégico y los ven como meros ejecutores de un presupuesto de marketing? Entonces, si no responde a eso, lo que hay que empezar a investigar y trabajar en conjunto es entender cuáles son las aspiraciones, qué es lo que le duele, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que no funciona, independientemente de lo que es la comunicación, y empezar a hacer esas preguntas y empezar a indagar en este mundo que tiene que ver más con su negocio. ¿Qué pasa con tu target? ¿Es tu target? ¿Se podría ampliar tu target? ¿Vos ves oportunidades? Empezar a hacer preguntas idealmente incómodas, ¿no? Porque de alguna manera ahí es como se va a poder ayudar al cliente aplicando lo que tiene que ver con innovación, con creatividad, con consultoría, con el expertise de manejar un amplio espectro de información en toda esta cadena de valor. Y con todas estas preguntas, la idea es animar a los clientes a co-crear un brief que permita presentar una propuesta de solución. O sea, la inversión de la agencia sería llegar hasta la co-creación del brief y la propuesta. Llegamos hasta ahí, bueno, podemos pasar al siguiente nivel, buenísimo. Si no, se quedará ahí. Pero como ejercicio, empezar a verlo de esta manera también abre la cabeza de la gente interna, que empieza a pensar más estratégicamente. Porque uno de los temas en los cuales lo vengo viendo desde hace muchos años, y específicamente trabajando en consultoría, es que las agencias están muy en modo delivery, en general. Todas. Estoy armado para el delivery, no hay espacio para pensar o salir un poco más allá de lo que hay. Entonces, desde ese lado, también la gente termina afincándose en su espacio de confort, en su zona de confort. Ok, me piden, respondo, me piden, respondo, me piden, respondo. Es un cambio interno, es un cambio hacia afuera, es un cambio de posición. Entiendo que un cliente no va a venir directamente a una agencia a pedirle una solución de negocios, pero les aseguro que cada vez hay más agencias que lo están haciendo. Por ejemplo, agencia en Colombia que creó un formato
de ingreso basado en el ahorro que le producía a una cementera en créditos de carbono. Una cementera altamente contaminante, con un cambio de packaging, del modelo del formato de packaging del cemento en bolsa grande, lo que hizo fue cobró por ese ahorro, con lo cual amplió el presupuesto. Ese tipo de cosas. O reducción en la cantidad de plástico de un envase de postres para chicos y demás, y cobró por eso, ahí estaba el retorno de inversión, y la agencia ayudó a diseñar el envase, etcétera, etcétera, integró equipos, y su compensación vino por el ahorro que le producía en plástico, además de poder decir, contaminamos menos, etcétera, 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 propósito, bla, 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 todo lo que sigue ahí. Entonces, esto me parece que es importante empezar a mirar que hay estos espacios. Si ustedes lo conocen a Carlos Bayala, es un publicitario súper exitoso, súper creativo, y él trabaja muchísimo desde ya el modelo de producción. Está trabajando en una, bueno, nosotros tomamos mate acá en Argentina con una yerba, donde ya el modelo de producción es diferente. El modelo desde el comienzo, y él trabajó en el diseño de esto, o ahora, bueno, metió un nuevo vino en el mercado con un envase retornable, que es algo que se había perdido absolutamente. Bueno, son modelos que van más allá de la comunicación, van más allá del manejo de medios, van más allá del PR, van más allá de la producción, del diseño. Es empezar a pensar en términos de negocio y cómo esto le impacta a los clientes y a los consumidores, ¿no? Y siempre hay un plan B. ¿Qué pasa si el cliente aún así no se abre, no quiere contestar las preguntas? Siempre se puede investigar el segmento, siempre se puede investigar el target, siempre se puede investigar la categoría, se puede investigar el mercado y ver dónde están los espacios de oportunidad y llevárselo la propuesta directamente. ¿Hay que tener capacidad para invertir? Sí. ¿Hay que tener tiempo? Sí. Sobre todo hay que tener cabeza y hay que tener pulsión por trascender lo que se hace en el día a día. Porque esto es motivo de otra presentación en todo caso, pero básicamente el negocio está cambiando absolutamente y se va erosionando. Entonces, si no se empiezan a abrir sobre esto y aprovechando las capacidades estratégicas sobre todo y de innovación que se generan en las agencias, la batalla está perdida, ¿no? Entonces, frente al mundo digital, menos presupuestos de producción, menos presupuestos de medios, menos retorno de medios. Todo este negocio está cambiando absolutamente. Entonces, ahí es donde están estas aperturas, y en algunos casos yo acompaño a mis clientes, a mis clientes agencias, a hablar con sus clientes, y nos hemos venido con propuestas que se han presentado y están empezando a dar sus primeros pasos en cambios de modelos de comercialización, de delivery, clubes. Ahora estoy trabajando con Paraguay con un modelo diferente de club del automóvil, que trasciende lo que sería una tarjeta de fidelización. Entonces, este tipo de cosas son las que cambian. Estamos presentando en Ecuador un modelo súper interesante para fomentar para la industria textil, que pretende convertirse en un estándar, por ejemplo. Y esto surgió desde el lado de la innovación y la creatividad, con un modelo de negocios asociado que define un nuevo estándar para que la gente se pruebe ropa online y fomentar la compra online de indumentaria, que es un tema que, sobre todo en gente mayor, no es mi caso, gente más grande, es más reacia, porque le queda distinto. Esto lo que permite es probarse la ropa virtualmente. Entonces, este tipo de cosas son las que hay oportunidades de desarrollar junto a los clientes para trascender el modelo tradicional de negocio, ¿no? Y creemos que, como les decía antes, no es solo digital, porque muchas de las tendencias que la pandemia terminó acelerando tenían que ver con un cierto recableado de las compañías alrededor de datos, servicios digitales, online, e-commerce, etcétera, etcétera. Pero básicamente, digamos, esto es un esquema que definió Pricewaterhouse, ¿no? Y que salió en un estudio de WARC, donde define 5 funciones
¿no? Fundamentales que interactúan en el actual escenario. Y en un momento tan turbulento, también hay una oportunidad de que las áreas de marketing, que son las que típicamente interactúan con las agencias, como marketing también tiene la foto completa de la cadena de suministros, el producto, cuál es la cadena de abastecimiento y la producción, el área de ventas y el target. Entonces, como ellos tienen esa foto completa, y tienen además datos, tienen un termómetro de cómo es la realidad, que puedan interpretar estos cambios y actúen como una especie de superconector de funciones internas. Entonces, si no surge desde la agencia, puede ser la agencia la pata, digamos, que apoye a las áreas de marketing. Entonces, la idea es que puedan apoyar estas necesidades de los clientes y asistirlos, ¿no? En su propia transformación del negocio. Entonces acá estamos hablando de innovación en productos, estamos hablando de creatividad en toda la cadena de valor, estamos hablando de consultoría, estamos hablando de expertise y estamos hablando de transformación. Yo levanto estas áreas porque creo que son las que más oportunidades hay por el capital humano con el que se cuenta. Son las más fáciles de desarrollar. Y además, otra cosa, en el mundo de la comunicación, de la publicidad, de PR, estamos acostumbrados a integrar equipos multidisciplinarios, aunque no lo valoremos suficientemente. Sabemos trabajar equipos multidisciplinarios, con lo cual se puede integrar a un ingeniero en temas ambientales al equipo y puede funcionar, o un antropólogo, o un experto en inteligencia artificial. Entonces no es tecnología solamente, sino formatos, modelos de operación, modalidades de cobro, lo que sea, con el conocimiento, ¿no?, que tienen de sus clientes, el conocimiento de la marca, la visión estratégica que hay en el mundo publicitario y comunicacional. Se trata de aprovecharlo en beneficio mutuo. Esto es win-win, ¿no? Porque además, la realidad es que la tecnología no es el problema, es el menor de los problemas hoy en día, ¿no? Entonces, estos cambios requieren respuestas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, de eso, de alguna manera, es de lo que se trata. Porque después, la realidad es que hoy cualquier empresa como Omnio tiene que acceder a mejores datos y analytics, fundamental, para manejarse en el mundo de marketing y de negocios, ¿no? Pero para manejarse en el mundo actual, tiene que automatizar sus procesos, tiene que mejorar su colaboración interna, tiene que mejorar la productividad. ¿Qué más? Tiene que realizar entrenamiento y capacitación constante. Tiene que poder entregar productos o servicios y poder cobrarlos. Tiene que escuchar a los consumidores, tiene que resolver consultas, tiene que resolver necesidades. Todo esto son oportunidades, ¿no? Entonces, en esto, como decía, la publicidad, la comunicación, PR, el diseño, pueden dar absolutas respuestas de valor para entrar en un modelo más enfocado hacia el negocio. Y acá yo les voy a contar un marco de trabajo que es muy conceptual, pero que aplica y sirve para analizar todo lo que se hace, ¿no?, todo lo que hacen las marcas, y todo lo que uno, desde una propuesta, inclusive una propuesta de una licitación, de un pitch, puede hacer en comunicación, en innovación o en transformación, que son estas grandes áreas que yo les decía. Y esto define cómo la marca se planta frente a la situación y cómo se lo transmite a los consumidores, ¿no? Y se los voy a explicar y vamos a ver después unos ejemplos que están aplicados a la comunicación, porque es más fácil de mostrar desde la comunicación que desde un proyecto de innovación de golpe, ¿no? Pero básicamente, el primer tema es empatía. Hay un artículo de Dave Trott que se llama, que es excelente, que es titulado Simpatía versus Empatía, que hace la distinción entre la simpatía y la empatía. La simpatía es esa capacidad que tenemos de querer hacer sentir bien al otro para sentirnos bien nosotros, ¿no? Y versus la empatía, que es definitivamente ponernos en el lugar del otro. Esta foto es de el Museo de la Empatía, que yo no sé si lo conocen, pero básicamente se trata de, uno entra a un container, se cambia los zapatos con otra persona y tiene que caminar una milla, supuestamente,
Acá ven que estas mujeres tienen zapatos que no son los de ellas, pero básicamente se trata de eso, de caminar en los zapatos del otro, literalmente. La empatía es esa capacidad de poder percibir, de poder compartir los sentimientos, los pensamientos, las emociones de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Se basa en reconocer al otro, ¿no? Y toda relación social tiene que ver con la empatía. Entonces, la realidad es que hoy en día, más que nunca, estamos unidos, influidos por un montón de cosas que no vemos, y en este contexto me parece que esto es súper importante. Entonces, las marcas tienen que concentrarse en comunicar bien, en generar cercanía, en aportar tranquilidad, en llevar compañía, en llevar contención, en comprender la situación, en escuchar a la gente, en entender qué necesitan la gente para estar mejor y qué se puede hacer por la gente. Entonces, esto define una postura frente a no solo la comunicación, frente a los productos, frente a un montón de cosas. En el rubro del propósito, ha habido enormes ejemplos, tanto positivos como negativos. Tenemos ese video que lo deben haber visto de 4 minutos con todos los mensajes de todas las marcas iguales respecto a la pandemia. Estamos con vos, te acompañamos, todas estas cosas, la misma música, el pianito y todo eso. Las marcas que ya tenían un propósito definido y claro, lo que necesitas es que lo pongan en acción, ¿no? Acompañar a la gente, tener gestos y demás. Pero también hay que tener en cuenta que hasta no hace mucho el propósito estaba definido en función de grandes acciones. Cambio climático, género, inclusión, cosas grandes, ¿no? Ecología, sustentabilidad, etc. Que no hay que abandonarlas. Pero hoy en día, con tanto mensaje tan obvio, tan superficial de lo que es el acompañarse, son frase que ya estoy harto de escuchar, es somos como nunca los de siempre, ese tipo de juegos de palabras totalmente vacíos, ¿no? Que no tienen ningún sentido ya en este contexto. Entonces, con que hoy en día una marca se comprometa y lo comunique, que no va a dejar desabastecida a la gente en un producto esencial, o que te va a hacer un delivery mucho más eficiente y más barato, o que va a estar disponible en diferentes formatos para que sea más accesible para vos, o lo que sea, porque no es el momento de solo comprarme, sino de qué puedo hacer por vos, ¿no? Entonces, estos pequeños propósitos también son oportunidades que hay que empezar a mirar, ¿no? O, por ejemplo, y qué ha pasado, si el e-commerce en el cual vos estás comprando es un desastre, o te pide una excesiva cantidad de datos, o te pide excesivas validaciones, arréglalo primero y después te compro. Porque ese es un poco el tema, digamos, de lo que tiene que ver con el propósito. Tiene que ver con cómo me ayudás vos a mí, cómo empatizás, ¿entendés? Y me ayudás a mí, y tenés un propósito definido. Y ahí, de vuelta, tanto en el marco de la empatía como en el del propósito hay enormes oportunidades, y este marco lo que va a definir, ahora lo vamos a ver, como decía, en unos ejemplos, define cómo medir un poco esto y entender cuánto hay de una cosa o de otra. Y básicamente la resiliencia, que es la tercera característica, es la capacidad de soportar, de superar circunstancias adversas adaptándose positivamente. Esto en oposición a la resistencia, que se trata de aguantar estoicamente, soportar lo que viene. El huracán lo aguanto, si soy un edificio, si soy una palmera me doblo y vuelvo a mi posición y me adapto. Bueno, eso es resiliencia, lo del edificio es resistencia. Básicamente, digamos, es un concepto psicológico que además tiene que ver con esto, con la adaptación positiva. Hay una comunicadora que se llama Adela Sáenz Cavia que habla de que la resiliencia es la metáfora de los futuros posibles, la definen poéticamente, y me parece súper lindo esto, porque abarca no solo a personas, sino a empresas también. Y no solo esto, no es una capacidad que se tiene o no se tiene, se pone a prueba frente a cada situación. Entonces, para las empresas, poder ser resilientes, poder comunicarlo, ¿no? Y a poder adaptar su propuesta de valor tanto para los consumidores como para los empleados, les agrega valor. Y de nuevo, acá hay oportunidades interesantes,
porque esto también funciona hacia adentro de las empresas, porque también los empleados, si ven que la empresa se adaptó positivamente, van a ser embajadores de ese cambio, de esa transformación y de eso que está pasando. Y hacia los consumidores es totalmente válido. Entonces, estos tres conceptos definen un marco de trabajo muy bueno que sirve para entender mi proyecto de innovación. ¿Cumple con ser empático, con tener un propósito y con definir una capacidad de resiliencia de la empresa? ¿O es solo una nueva línea de productos que estoy lanzando? Y que bueno, veremos qué pasa. Y agrego un cuarto tema, que es un comentario que habla del post-cinismo. Esto se lo robé a Carlos Bayara también. Que lo que dice Carlitos es que si lo que yo hago hoy en día es una porquería, pero en este momento todavía de pandemia y demás, no se pueden hacer cosas mejores. Y todos los demás, toda la incompetencia y todas las demás empresas, también hacen una porquería, no pasa nada. Y eso me parece que es interesante trascenderlo como concepto, no sé, ir más allá, porque de alguna manera sí pasa. ¿Sí? Estamos hablando de vuelta en negocios profesionales y demás, y tenemos que empezar a pensar absolutamente en términos de cómo trascender estas cosas, ir más allá, y no ser cínicos, ¿no? Y no pensar que porque todos están haciendo una porquería, vamos a ir. Entonces, voy a mostrar algunos ejemplos. Yo tomé este de Mercado Libre. Para mí, y lo tomo rápidamente, es un comercial, que no sé si lo vieron. Lo que hizo fue juntar a 10 músicos y le dio un concierto para un profesional de la salud o personal esencial durante la pandemia. Un artista le canta a un héroe, ¿no? Y a mí me parece que esto lo que define no define empatía, porque no está hablando de la gente, está haciendo una demostración, un show off de podemos hacerlo en diferentes ciudades del mundo y dar un concierto para una persona, si se nos da la gana, homenajeando a un héroe en representación de todos los demás. Pero la gente estaba encerrada en sus casas. Entonces no tiene empatía, no define un propósito, y en todo caso no define resiliencia, define capacidad de capacidad económica. ¿No? Entonces, en un momento, esto de qué me habla frente a mis problemas, ¿no? y a mis cuestiones. Este de Floret, en cambio, define un modelo de empatía interesante. ¿Cuántas veces dijiste que no tenías tiempo? Que andabas muy liado, que mejor para otro rato. Entonces acá, plantea un marco de trabajo, entendemos todo lo que te está pasando, ¿no? No tenés tiempo, bla, 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 ¿no? Y... el aire que respiras. Tuvimos que parar para dejar de tener prisa, para entender que la vida, cultivada sin prisas, sabe mucho. Después hablan del producto, con lo cual acá ya propósito y resiliencia no demuestran mucho, pero sí hay una empatía. En el mensaje es empático. Te entendí, sé lo que te está pasando, te vendo la lechuga. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hay un trabajo claro de empatía en la comunidad. Bueno, digo, esto se los muestro, este marco, se los estoy mostrando en comerciales porque es lo más fácil de mostrar, porque en proyectos de innovación o de transformación tendríamos que hacer toda una presentación sobre cada uno para que se entienda. Esto de Telpar, que tiene un propósito definido, menos empatía. Las croquetas de mi madre. Pisar la arena de la playa de mi pueblo. O sea, nos habla de todo lo que extrañamos, con lo cual no empatizás conmigo. O sea, no me tires el bajón de que, uy, todo lo que estoy extrañando, además vos me lo mostrás, ¿no? Pero bueno, empieza por ahí. Abrazar a mi abuela. Cruzar los pasos de peatones pisando solo las... Después lo que hace es, por acá, entiende la situación. Nos van a faltar horas. Por eso nosotros te regalamos una. Descárgate la app de Telpark, activa la entrada express y disfruta de una hora de aparcamiento gratis. Esto es, cuando se abra todo, nos va a faltar tiempo para disfrutar de todas esas cosas, entonces define un propósito muy claro. Hay un propósito bien definido, es yo te acompaño en esta salida, ¿no? En el de Onda, en cambio, por eso tomé un ejemplo de cada uno. Dicen que el mundo no va a volver a ser lo que... El mensaje es para suicidarse, ¿no? Pero, porque el mundo no va a volver a ser lo que era, te imaginas lo que es eso,
vamos a evitar los espacios con muchas personas, con pocas personas, la limpieza, bla, bla, bla. Pero bueno, después lo que dice es más o menos. Tranquilo, todo va a estar bien. Va a ser un orgullo acompañar. Habla de esto, de acompañar, ¿no? Y define algo que tiene que ver con resiliencia. Es, te vamos a acompañar, estamos Este cambio, onda. y tenemos productos que te van a permitir salir afuera al exterior porque los construimos de manera resiliente. Entonces, de alguna manera, este es un poco el mensaje. Este para mí reúne todo. Tienes uno más porque se nos está acabando el tiempo y quería hacerte un par de preguntitas. Les muestro este y estamos. Dale. Esto ni siquiera fue un comercial, fue algo que salió en Twitter, en redes sociales, y entendieron. Define todos los lugares de turismo, ¿no? Pero de manera casera, y lo que hizo esto generó una catarata de gente posteando propuestas, ¿no? Lima, y mostraron una Lima, etcétera, etcétera. Entonces, súper interesante todo lo que sucedió a partir de esto. Así que bueno, hasta esto era lo que tenía. Esto es para que entiendan, digamos, cómo es ese marco de trabajo y cómo funciona, entender si lo que estamos proponiendo funciona dentro de este marco, porque estos son, y uno lo ve en todas las presentaciones, estos son valores que la gente, digamos, valga la redundancia, valora muchísimo, se los ha apropiado en este momento, y que creo que van a persistir durante mucho tiempo. Entonces ahí están las oportunidades de cómo trabajamos en la comunicación, en la producción, en el PR, en los propósitos, en los productos, en el rediseño de los productos, en la forma de cobro, en la forma de distribución, para que esto se cumpla de alguna manera. Así que bueno, hasta acá la presentación, 2 menciones nada más. El libro usted puede hacer en su agencia, se lo pueden bajar de este link, está gratis, yo lo puse en... Lo abrí en la versión del ebook, está totalmente gratis, lo abrí durante la pandemia, hice mi aporte de propósito a la pandemia para las agencias. Se lo pueden bajar gratis el ebook desde ese link directamente. El segundo está todavía a la venta. Así que bueno, esa es un poco la idea de la presentación. Así que bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Y bueno, acá vengan las preguntas. Primero un gran aplauso, aunque sea virtual, como dicen, ¿vale? Vale. 1.000.000 de gracias. La verdad que se nos ha ido la hora. Yo tenía todo este plan para esta hora y hace 2 minutos dije, uy, ya se me fue el tiempo. Muy interesante. Creo que nos hemos quedado todos conectados la hora entera. Yo no sé si si quieren abrir sus micrófonos, si alguien tiene alguna pregunta para Carlos, para aprovechar los 5 minutitos que tenemos. Que yo no sé si podemos ver. Manitos, ¿no? Ok, Carlos, me pareció muy interesante. Bueno, primero, gracias por el libro, gracias por los aportes. Me encantó. El Museo de la Empatía, no sé dónde está el Museo de la Empatía. No, es itinerante. Me encanta. Me encanta ese concepto. La verdad que mucho de lo otro creo que lo tienes más ordenado, pero han sido conceptos que hemos escuchado antes, que obviamente siempre es bueno refrescar, pero lo que como cierras con el tema de la empatía, el tema del propósito también obviamente uno lo tiene claro, pero ese propósito ¿a dónde te lleva? Y el tema post-cinismo, un poco hay que casi como que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y estar seguro que estamos hablando de empatía y efectivamente resiliencia. Creo que ha sido, digamos, una palabra que hemos descubierto mucho más su significado con esta pandemia que hemos vivido. Creo que no es una palabra nueva, sin embargo, creo que está en el vocabulario ahora de todos por la importancia que tiene. Pero llevar esa comunicación, hacer una comunicación empática, me parece muy valioso. El hecho de que efectivamente tú tienes productos, pero productos que si son indispensables para las personas, tienes una responsabilidad de poder llevar ese producto y que las personas tengan acceso a ese producto
más allá de que es un negocio. Es una Total. responsabilidad poder dejar que las personas tengan ese acceso. Eso también me gustó muchísimo. El tema de que era la marca y la responsabilidad social, y ahora el negocio es la responsabilidad social. También adquiere todo lo que es sostenible en este momento, y que miras a que sea sostenible. Ya no es el sustentable hoy, de que hoy estoy ayudando a esta comunidad, sino cómo hago para que esta comunidad, este negocio, esta empresa, esta agencia sea realmente sostenible a largo plazo. Y eso ha sido un reto que creo que hemos tenido no solo todos los de este grupo, sino todo el mundo entero. Se ha visto como cuestionado en esa innovación que tanto dices, en esos cambios que efectivamente no son digitales. El digital es el mecanismo, es el camino, es la herramienta que utilizamos, pero el cambio tiene que venir de mucho más profundo. O sea que bueno, muchísimas mentalidad. gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo compartido con este equipo hoy. Un placer, gracias por la invitación. Y bueno, cualquier cosa, igual, ahí si no le piden a Minta o a Mario, me piden mail, cualquier cosa que quieran consultar y demás, Lo canalizamos contigo. Sí, así que cuenten con eso. Cuenten con eso. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas que gracias. tengan muy buen día. Gracias. Chicos, Gracias. y entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, pero cualquier tema que tengan de la camarita 11, cualquier no sé, apoyo que necesiten o algo que nos quieran comunicar, no sé si todos están en el chat. Tenemos el chat abierto de Camarita 11 para podernos comunicar, y obviamente me pueden escribir a Mario o a mí para cualquier apoyo que necesiten de la Cámara de Comercio. ¿Ok? Feliz tarde a todos y gracias por acompañarnos hoy. Monique, méteme en ese chat, yo no estoy. Te meto yo. Saludos a todos. Tampoco, acá apunta Lucianita. Yesenia, ¿tú tampoco estás? No. Ok, Joana, Yesenia, Kino también había que sumarlo. Y esa es como la manera como nos comunicamos. No hablamos demasiado, pero se van a enterar de las cosas que está haciendo la Cámara de Comercio, de lo que está impulsando. Claro. Estos espacios los vamos a tener todos los primeros martes de cada mes a las 11 de la mañana. Tendremos siempre un invitado diferente. Y es un espacio también como para vernos y decir, oye, mira, tengo esta preocupación, o supe de esto, o hablemos, también proponer temas, obviamente, bienvenidísimos, de temas que queramos hablar. O sea que todo eso queremos como que generar más unión entre los grupos, ¿no? De la Cámara de Comercio. Buenísimo, buenísimo el expositor, me encantó, apunté de todo. Qué bueno, y a mí también me encantó. Sí, digo, a las 10 para las 12 yo dije. Súper, te gusto en verlos. Igualmente, chao Joan, chao Kino, bye. Hasta luego.